Siguiente tema, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es de los principales que se estudia en trigonometría, pues ya que este viene desde sus inicios implementado por este señor que se llama Pitágoras, y pues es la base de lo que es la trigonometría actual y también parte de la geometría. Bueno, este se trata de las propiedades que hay en un triángulo rectángulo. Está constituido por tres lados, que dos lados se llaman catetos y el lado más grande se llama hipotenusa. ¿De dónde viene esto? Bueno, tenemos aquí un triángulo rectángulo formado por los puntos A, B y C y sus lados también A minúscula, B minúscula y C minúscula. Si nosotros tomamos uno de estos lados, el lado A, y generamos un cuadrado de igual dimensión a cada uno de estos lados, para el lado A, para el lado B también igual dimensión, y también para el lado C iguales dimensiones, tenemos que si nosotros calculamos el área de tanto el cuadrado generado por el lado A y por el lado B, la suma de estos dos áreas va a ser igual a el área formada por el lado de la hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras va a ser a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Ok, lo siguiente es la naturaleza del triángulo a partir del teorema de Pitágoras. Aquí vamos a tener dos escenarios posibles. Si c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, entonces el triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Si c cuadrada es diferente a cuadrada más b cuadrada, entonces vamos a tener dos posibles cosas. Primero, que c cuadrada es menor que a cuadrada más b cuadrada. Si esto pasa, es un triángulo acutángulo. Si c cuadrada es mayor que a cuadrada más b cuadrada, es un triángulo obtusángulo. ¿Okay? Vemos aquí un ejemplo. Sea un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 unidades. Entonces comprobemos si es un triángulo rectángulo. Bueno, en este caso vamos a tomar este valor, el mayor, como la hipotenusa. Entonces, si tenemos eso como hipotenusa, sería en este caso c cuadrada. Entonces 5 al cuadrado va a ser igual, y aquí da igual cuál tomemos como lados, como cualquiera de los catetos da igual. Tomamos 3 al cuadrado más, como b, tomemos 4. Entonces aquí tenemos que 5 al cuadrado son 25, 3 al cuadrado son 9 y 4 al cuadrado son 16. Y 9 más 16 son 25. Entonces, si es rectángulo, ¿ok? Triángulo rectángulo. Porque, pues, la suma de los dos catetos es igual al de la hipotenusa. El siguiente tema es polígonos. Primero, polígonos viene de poli, que significa varios ya sea ángulos o lados, ¿ok? Como definición, un polígono es una figura plana cerrada delimitada por segmentos de recta, y esta se clasifica de acuerdo con las medidas de sus lados o también sus ángulos. Entonces, como clasificación tenemos por sus lados, existen polígonos que son regulares, que son aquellos que tienen todos sus lados iguales, como por ejemplo un cuadrado, ¿ok? Y también los irregulares, que tienen la medida de sus lados diferentes, como por ejemplo un trapecio. Otra clasificación es por sus ángulos, que existen polígonos que son convexos, que son ángulos, que sus ángulos interiores son menores de 180 grados, como en este caso. Este polígono de aquí, todos sus ángulos interiores, que serían todos estos de aquí, miden menos de 180 grados. ¿Okay? Y los cóncavos es que al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados, como es en este caso este polígono, que si miramos aquí sus ángulos interiores, este de aquí mide más de 180 grados. Ok, lo siguiente, elementos de un polígono. Un polígono tiene como elementos un vértice, que es un punto donde concurren dos lados, un ángulo interior, que se forma con dos lados adyacentes en un polígono, un ángulo exterior, que se forma entre la prolongación de uno de los lados del polígono y su lado adyacente, y también la diagonal, que es un segmento de recta que une dos vértices no adyacentes.
Como por ejemplo aquí tenemos un polígono de 6 lados iguales, donde tenemos aquí diferentes puntos, el punto A, B, C, D, E, F y el G. Okay, aquí tenemos como elementos el punto A es un vértice, como lo es cualquiera de estos puntos, el B, C, D, F, cualquiera, ¿okay? Excepto el G. El ángulo interior, como por ejemplo aquí estoy indicando que el ángulo interior entre estos dos lados que son adyacentes estaría dado por este angulito de aquí que está en el punto A, ¿okay? El ángulo exterior es, nosotros hacemos una prolongación de uno de sus lados y generamos aquí un ángulo que es adyacente a esta prolongación y uno de sus lados, ¿ok? Y la diagonal, que sería la unión de dos vértices que no son adyacentes, como en este caso, un vértice que está en el punto E y el punto B. Nosotros aquí trazamos una línea que es la diagonal, ¿ok? Une a dos vértices que no están adyacentes, ¿ok? Ok, lo siguiente es el número de diagonales. Este número de diagonales se obtiene en función del número de lados que tenga el polígono. Okay, hay dos casos: el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice. En un polígono de n lados se pueden trazar n menos 3 diagonales desde un solo vértice. Entonces la ecuación sería el número de diagonales en ese vértice va a ser igual a el número de lados menos 3. ¿Okay? Y el número de diagonales totales que se puede ver en todo el polígono va a estar dado por el número de lados por el número de lados menos 3 dividido entre 2. Ok, algún ejemplo de el cálculo del número de diagonales. Tenemos el primero que dice calcular el número de diagonales que se pueden trazar en un vértice de un hexágono. Ok, bueno, como está pidiendo solamente calcular el número de diagonales en un solo vértice, entonces la fórmula va a ser el número de diagonales va a ser igual a n menos 3. Aquí el valor de n va a ser igual a 6, ya que se trata de un hexágono, ¿ok? Entonces sustituimos, d va a ser igual a n, que en este caso es 6, menos 3. Entonces el número de diagonales en ese vértice va a ser solamente 3. El segundo ejercicio dice, ¿cuál es el polígono en el que se pueden trazar 65 diagonales en total? Bueno, en este caso utilizaremos la fórmula del número de diagonales totales, que es igual a d mayúscula n por n menos 3 entre 2. En este caso tenemos el valor de las diagonales en total, que son 65. Entonces d es igual a 65, d mayúscula. Ok, entonces aquí sustituimos. Vamos a calcular el valor de n. Entonces 65 es igual a n por n menos 3 sobre 2. Vamos a despejar el valor de n. Tenemos aquí, este está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces 65 por 2 es igual a n por n menos 3. Aquí multiplicaremos cada una de las partes que están separadas por esta igualdad. Entonces 65 por 2 son 130, es igual a n por n, n sería 3n. De aquí lo que sigue sería pasar el 130 hacia el otro lado e igualar la ecuación a 0. Entonces sería n cuadrada menos 3n, estaría positivo o sumando, pasaría en negativo, menos 130 es igual a 0. Ok, aquí tenemos esta ecuación, es una ecuación cuadrática. Pues para resolverla tenemos que utilizar factorización, buscar números que sumados nos den menos 3 y multiplicados nos den 130, menos 130. Ok, estos dos números serían menos 13 y 10 positivo. Si se dan cuenta, menos 13 más 10 nos dan menos 3. Si lo multiplicamos, menos 13 por 10 es igual a menos 130. Esos serían los dos valores. Entonces
tendríamos n menos 13 por n más 10 es igual a 0. Y de aquí igualamos cada una de estas dos partes a 0. Sería n menos 13 es igual a 0 y n más 10 es igual a 0. Y de aquí simplemente despejamos. Esto está restando, pasaría sumando, y eso está sumando, pasaría restando. Entonces un n sería igual a 13 y otro n sería igual a menos 10. En este caso elegiríamos el valor que es positivo, ya que no existe una figura que tenga n como número de lados menos 10. Entonces el resultado en este caso es 13. Ok, lo siguiente es ángulos de un polígono. Aquí tenemos diferentes escenarios dentro de los ángulos. Okay, la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, la I aquí significa interior, okay, la suma de los interiores va a ser igual a 180 por n menos 2, donde n es el número de lados del polígono. Okay. El ángulo interior de un polígono regular, un solo de estos ángulos, va a ser igual a 180 por n menos 2 dividido entre n. ¿Okay? La suma de ángulos exteriores de cualquier polígono, como ya vimos, la suma de los ángulos exteriores vale 360 grados. El ángulo exterior de un polígono regular, uno de estos ángulos, va a ser igual a que a 360 grados entre n. Ok, ejemplos de los ángulos de un polígono. Ejemplo número 1, 4 ángulos interiores de un polígono de 5 lados, en este caso es un pentágono, miden 120, 90, 75 y 135 respectivamente. Me está preguntando aquí cuánto mide el quinto ángulo. Bueno, pues para resolver este problema tenemos que utilizar como fórmula la siguiente. La suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 por n menos 2. Okay. Bueno, entonces sabemos aquí que la suma de los ángulos interiores va a ser igual a que 180, en este caso n, va a ser igual a 5, nos está diciendo aquí que son 5 lados, entonces va a ser 5 menos 2. Ok, entonces aquí vamos a tener que es 180 por 3. 180 por 3 son 540 grados. Bueno, entonces esta sería la suma de todos los ángulos. Pero nos está preguntando cuánto mide el quinto ángulo. Entonces, de 540, que es la suma del total, vamos a restarle la suma de cada uno de estos ángulos. La suma de 120 más 90 más 75 más 135 nos da 420 grados. Entonces, el resultado de esto va a ser igual a 120 grados. Esa es la suma del ángulo faltante. Ok, para el segundo ejemplo, ¿cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo interior es de 120 grados? Bueno, aquí nos está dando varias pistas, nos está diciendo que en este caso es un polígono regular, significa que sus lados son iguales, por ende sus ángulos también son iguales. Como fórmula utilizaremos la siguiente: y es igual a 180 por n menos 2 entre n. ¿Ok? En este caso conocemos i, que son los 120 grados. Entonces vamos a sustituir ese valor. 120 es igual a 180 por n menos 2 dividido entre n. Aquí debemos despejar o encontrar el valor de n. Pues para ello, pues que está dividiendo hay que pasarlo multiplicando. Entonces n por 120 es igual a 180 por n menos 2. ¿Ok? Entonces, realizando las operaciones, tenemos 120n es igual a 180 por n son 180n. Y 180 por menos 2 serían menos 360. Bueno, entonces aquí simplemente
vamos a dejar cada uno de los términos con n en un lugar y los términos normales o naturales en otro lugar. ¿Ok? Bueno, aquí podemos pasar a hacer cambio de posición del 120. Pasamos a un lado de la igualdad y el 360 también, pues para evitarnos o cambiar el signo de estos términos. Entonces aquí tendremos 360, lo movimos, es igual a 180, se no se movió para nada, y este de aquí, el 120, también lo pasamos hacia el otro lado. Ok, entonces tenemos 360 es igual a 180 menos 120 son 60n. Y de aquí vamos a encontrar el valor de n. Despejando este 60 que está multiplicando, lo pasaremos dividiendo. Entonces 360 entre 60 es igual a n. Por lo tanto, n es igual a 6. Siguiente ejemplo nos dice: ¿en cuál polígono regular el ángulo exterior mide 20 grados? Bueno, aquí nos está pidiendo el número de lados que tiene este polígono. Entonces utilizaremos como fórmula la siguiente. Tenemos que el ángulo exterior es igual a 360 grados entre n, donde n sería el valor del número de lados que tiene este polígono. Hay que sustituir aquí o encontrar el valor de n. Bueno, aquí ya tenemos o conocemos el valor de e, que en este caso son estos 20 grados. Entonces esto se convierte en 20 grados es igual a 360 grados entre n. Aquí entonces simplemente hay que despejar el valor de n. Entonces se está dividiendo, pasaré multiplicando. N por 20 grados es igual a 360 grados. Y de aquí, este nos estorba el 20 grados. Está multiplicando, pasaría dividiendo. N es igual a 360 grados entre 20. Esto es igual a 18. Entonces el número de lados que tiene este polígono son 18. Siguiente ejemplo es determinar los ángulos interiores del siguiente polígono. Bueno, en primera sabemos que la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 por n menos 2. En este caso, como vemos aquí, estas rectas forman un pentágono, entonces n es igual a 5. Entonces la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 por 5 menos 2. Estos son 180 por 3. Esto es igual a 540 grados. Ok, sabiendo eso, entonces cada uno de estos ángulos, la suma de todos estos, nos tiene que dar 540. Bueno, pues entonces vamos a poner aquí cada uno de estos ángulos. Empezamos por este, 3x más 31 grados más 4x más 10 grados más 3x más 5 grados más 4x menos 8 grados más 7x menos 23 grados. Todo esto va a ser igual a 540 grados. ¿Okay? Aquí da igual, no importa cuál grado pongamos primero, esto es exactamente lo mismo. Bueno, entonces aquí hay que sumar cada uno de estos términos, perritos con perritos y gatitos con gatitos, las x con las x y los números con los números. ¿Okay? Entonces tenemos aquí 3x más 4x, 7x más 3x, 10x más 4, 14x más 7, 21x. ¿Ok? Y los grados, ya 31 más 10 más 5 menos 8 y menos 23, que en el resultado de esto nos daría más 15 grados. ¿Ok? Esto va a ser igual a 540. Bueno, entonces aquí hay que despejar el valor de x. Los 21x, esto de aquí está sumando, pasaré restando, los pasamos a
hacia los ángulos donde corresponde. Y este 21 de una vez también lo pasamos hacia el otro lado, está multiplicado, pasaría dividiendo. El resultado de 540 menos 15 serían 525 grados entre 21. Y 525 entre 21 es igual a 25. Entonces el resultado o el valor de x es igual a 25. ¿Qué pasaremos de este otro lado a sustituir el valor de x en cada uno de los ángulos? Porque nos está pidiendo calcular el valor de estos ángulos. Entonces tenemos para el ángulo A, formado por la expresión 4x más 10, tenemos 4 por 25 más 10. Que esto, 4 por 25 son 100 más 10 son 110 grados. Para el ángulo B tenemos 3 por 25 más 31. 3 por 25 son 75 más 31 son 106 grados. El siguiente grado, perdón, para el siguiente ángulo, que sería el ángulo C, es 4 por 25 menos 8. 4 por 25 son 100 menos 8 son 92 grados. Para el siguiente caso serían 7 por 25 menos 23. Serían 7 por 25 son 175 menos 23 son 152 grados. El último grado, por el punto E, serían 3 por 25 más 5. 3 por 25 son 75 más 5 son 80 grados. Ya está.